Vamos a entregar este tiempo orando al Señor, por favor. Y si me podrías alistar el PowerPoint, gracias. Vamos a orar, por favor. Amado Señor, el día de hoy te damos gracias porque como familia unida en tu Hijo Jesucristo estamos reunidos para aprender de tu palabra. Te queremos pedir, amado Padre, que el día de hoy nos permitas conocer aún más de los fundamentos de Comunidad Cristiana Belén. Te pedimos que a la luz de tu sana doctrina comprendamos nuestras convicciones, nuestra misión, nuestra visión como iglesia y permite que podamos ser genuinos cristianos a la luz de esta confesión, Señor. Te pido que seas tú explicando y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te oramos. Amén. Muy bien, voy a empezar pasando algunas imágenes como algunas veces es costumbre, ¿no? Bueno, les comento que esta primera imagen es la primera iglesia cristiana que se ha registrado en la historia en la persecución. O sea, quiere decir que esa es una cueva donde se reunían cristianos en Jordania. Ya cuando empezó la persecución, los cristianos nos reuníamos en cuevas, en catacumbas, y esta viene a ser una de las más antiguas. Después tenemos el primer templo cristiano más antiguo. Ojo, templo cristiano, ya vamos a entender la diferencia entre iglesia y templo. Está en Turkmenistán, ¿sí? El primer templo cristiano donde nos congregábamos. Gracias, hermanita. La siguiente es... Esta es una foto actual. Tanto en Europa como en Canadá está empezando a haber persecución abierta a los cristianos. Abierta. Esta es una iglesia evangélica que está siendo quemada en Canadá y las autoridades dicen, ¡ay, qué macana! Pero hay que tener cuidado, no hay que predicar pues la palabra, ¿no? Así, totalmente ligeros a la hora de hablar del Señor. Y en Europa están empezando a vaciarse también las iglesias. Les voy a comentar más adelante eso. Pero también hay panoramas más lindos. Esta es una congregación en África que se reúne bajo un árbol para glorificar a nuestro Señor. Y se congregan fielmente, algunos caminando muchos kilómetros. Esto es muy cercano a nuestra realidad. En Bolivia también muchas personas se congregan caminando varios kilómetros hasta su congregación un domingo. Congregación cristiana en África bajo un árbol en nombre de nuestro Señor. Después tenemos en San Antonio del Parapetí, en el año 1918, el primer templo evangélico en Bolivia. Puede haber discusión porque parece que la iglesia bautista llegó antes, etcétera, pero por lo menos esta es la primera fotografía de un templo cristiano en Bolivia. Misioneros del Sur en Estados Unidos era la asociación que colocó ahí ese primer templo cristiano. ¿Sí? Y también tenemos, ¿quiénes somos? También tenemos el privilegio de llamarnos Iglesia Cristiana, Iglesia Local como Comunidad Cristiana Belén. Y tenemos una larga historia, hermanos. No estás sentado aquí por casualidad. Hay una larga historia que ha hecho que hoy la palabra de Dios llegue a ti fidedigna y que el día de hoy llegues con toda la información como desde el día en que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Gracias a sus apóstoles y siervos, hoy estamos reunidos acá, todavía con libertad, y esperemos que sea así un largo tiempo más. En ese sentido, en las convicciones de Comunidad Cristiana Belén, hoy vamos a hablar de las responsabilidades de una iglesia, porque una iglesia local también es responsable de ti. Acuérdate que no solamente el pastor o los ancianos en nuestras iglesias son responsables de ti, tú también eres responsable como piedra viva de la iglesia. ¿Sí? Sabemos que esta no es una cuestión piramidal donde el jefe es el que está a cargo, no. Somos una red, por así decirlo, el cuerpo de Cristo, como vamos a ver más adelante. Hoy vamos a hablar sobre la
responsabilidad de la iglesia. Y quiero empezar con una imagen que la compartí en la reunión de jóvenes, que creo que es importante que siempre tengas en mente. Amado hermano, amada hermana, una iglesia bíblica, es decir, una iglesia que se basa en la palabra de Dios, te va a hablar de siguientes temas. Una iglesia verdadera te va a hablar de pecado. No es pecado hablar de pecado. También te va a hablar de arrepentimiento. ¿Cómo está tu arrepentimiento? Una verdadera iglesia cristiana también te va a hablar y te va a ayudar a tu proceso de santificación, de volverte santo, de volverte apartado para el Señor. Y va a revisar tu conducta, va a revisar tu testimonio. Una iglesia bíblica se va a ocupar de que seas santo como nuestro Padre. Y también una iglesia bíblica va a velar por tu restauración. Pero es una restauración por gracia. Entre hermanos nos vamos a ayudar, nos vamos a colaborar, alentar, consolar, pero sabemos que la restauración viene a través de la palabra de Dios. Entonces sería lindo que hoy evalúes la iglesia donde estoy. ¿Me habla del pecado? ¿Me habla de arrepentimiento? ¿Me habla de convertirme en santo conforme al carácter de Cristo? ¿Me habla de restauración o de qué me habla? O por ahí has venido, tal vez casi todos somos antiguos, por así decirlo, pero ¿de qué iglesia has venido? Si has cambiado de iglesia, muchas veces es porque alguno de estos 4 elementos no estaba presente en esa iglesia. Y no digo que sea falsa, sino que todos estamos creciendo y todos tenemos debilidades como iglesia. Entonces, primera evaluación, estos 4 puntos. Una iglesia te va a enseñar 4 cosas. Y la más importante, que todo sea para la gloria del pastor, para la gloria tuya, para que tengas una versión mejorada de ti mismo. No, una iglesia bíblica siempre va a llevar estos 4 puntos hacia la gloria a Dios, para que glorifiques a nuestro Señor a través de tu conducta cristiana y tu testimonio. Entonces, dicho esto, amados hermanos, vamos a empezar a entender algunos términos, no son muchos, así que no se preocupen, no nos vamos a aburrir. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Y hay una definición que me gusta mucho, que dice, el cuerpo de Cristo, dice, se refiere a la iglesia, que es la comunidad de creyentes, muy importante, unida por el Espíritu Santo. Unida por el Espíritu Santo. Nos une el Espíritu Santo, la convicción de pecado, la convicción de restaurarnos, la convicción de no ser como el mundo. Esta definición dice, es una metáfora que compara la iglesia con un cuerpo humano donde cada miembro tiene un papel importante. Hermanos, aquí todos somos importantes. Hay un orden, pero no hay una jerarquía. Hay una reverencia, hay un respeto, pero eso no hace que tengamos que ser diferentes entre nosotros. Y dice, y todos trabajan juntos. La iglesia como cuerpo de Cristo es, miren, la manifestación de Cristo allá afuera, hermanos, en el mundo. ¿Cómo reflejamos en el mundo a Cristo? En unidad, en amor y en la misión. Eso viene del diccionario God Question, que es en línea generalmente. Y esto es una definición sacada de los pelos, para nada. Miren qué dice Romanos 12:5, primera cita. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Sabes qué? Estamos conectados, hermano, hermana, en el Espíritu Santo, en la hermandad, en el amor. Como cuando cantamos, ¡qué maravilla! Eso debía ocurrir en nuestros corazones. Todo el tiempo y no solamente 2 o 3 horas de culto. Entonces, hoy vamos a hablar del cuerpo de Cristo y qué responsabilidades tenemos como iglesia. Vamos a entender primero qué es la iglesia universal, hermanos.
Denominamos, dice esta definición, Iglesia Universal, a todo el conjunto de cristianos que aceptaron a Cristo como su Salvador, desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento en todas las partes del mundo. Somos Iglesia Universal porque nos une la salvación en Cristo, no la redención de un santo o de una santa. Nos une desde el día de Pentecostés que el Espíritu Santo ha descendido y está en cada uno de nosotros. Y aquí tenemos que tener algo bien importante, hermano, y esto he escuchado. Cuidado, pensemos que Iglesia Universal es pensar que la Iglesia Católica es una denominación más. Hay cristianos que piensan eso. Hay cristianos que dicen, bueno, quiero orar, me entraré a esta parroquia. Ahí también está Dios. O personas que consideran que puede haber un católico salvo. Y yo no soy anticatólico, no me gusta atacar. Pero hay personas, cristianos, que dicen, debe haber algún católico que es salvo, se ha debido dar cuenta de la verdad. O por ahí hay un papa que ha sido salvo. No, hermanos, porque cuando el Espíritu Santo desciende a ti, lo primero que te dice, no te inclines a ninguna imagen, no le digas Padre a nadie, salvo al que está en los cielos. El Espíritu Santo te va a sacar de donde estés para congregarte donde verdaderamente hay sana doctrina. A veces también piensan que mormones, testigos de Jehová o iglesias con raíces hebreas, estas personas que para predicar se ponen su talid y se hacen circuncidar a los 40 años, es iglesia de Cristo. Esa no es iglesia universal, hermanos. Esa no es iglesia universal. ¿Saben qué es eso? Eso se llama universalismo, ecumenismo. No estamos hablando de la iglesia universal. El ecumenismo es eso. Vamos todos los caminos nos llevan a Dios. Tú no eres nadie para juzgar. Tú ve cuál es tu camino para llegar a la redención. Y de eso estamos contaminados muchas personas que tenemos 30, 40 años desde que ha entrado el New Age, las religiones gnósticas. No, hermanos, la iglesia universal es aquella que, ¿qué? Recibimos a Cristo como Salvador. Y no estoy atacando a ninguna iglesia, pero hay varias iglesias que no son cristianas que a Cristo lo tienen detrás del perchero y tienen otras imágenes ahí adelante. El Espíritu Santo ha descendido en nosotros y nos hace que nos demos cuenta de llegar a toda verdad. Y eso hace que ya no estemos engañados. Entonces, a no confundir iglesia universal con universalismo, ecumenismo. Siguiente. ¿Qué es una iglesia local, hermanos? ¿Sabes? Somos nosotros, somos congregaciones pequeñas o grandes de cristianos en distintos lugares, regiones, ciudades. Y ¿sabes? Muchas veces les llamamos iglesia local. La iglesia es la iglesia de Cristo en todos los países, en todos los idiomas. Iglesia local es nuestra. ¿Quieres ser más preciso? La Biblia dice que le llamemos casa de oración, pero también podemos llamarle iglesia local. ¿Sí? Hay algo bien importante antes de esta exposición a continuación. ¿Sabes qué? Recién nos hemos empezado a congregar en templos 50 años después de la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Los primeros 50 años, ¿dónde nos reuníamos? En las casas. En las casas, hermanos. Y no fue hasta el año 312 después de Cristo, en la época del emperador Constantino, donde ya se oficializó la religión cristiana y empezaron a construir templos. Pero no los construyeron. En realidad, ok, este es un templo para Artemisa, entonces quitamos todo lo harto de Artemisa y ponemos templo cristiano. Aquí, ya este es para Saturno, ya quitamos todos los templos de Saturno, volvemos templo cristiano. Entonces tenemos que darnos cuenta que este formato, hermanos, es algo que ha ido pasando y que es voluntad de Dios también. Pero antes nos reuníamos, hermanos, en casas y muchas veces éramos itinerantes. No teníamos lugar fijo. Teníamos una bendición de reunirnos ese día en una casa.
con techo, no insolados. Hoy en día, hermanos, tenemos PowerPoint, tenemos pantallas digitales, táctiles, cámara, tenemos muchas traducciones de la Biblia. Qué grande es nuestro Señor, ¿no? Hoy recibimos el Evangelio con mucha comodidad. Hermanos, nos reuníamos en hogares. Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén, algunas citas voy a pedir, tal vez te voy a decir cuáles, Alancito. Cuando hablamos de la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, la iglesia en Corinto, las iglesias en Galacia o las 7 iglesias de Asia Menor, pucha, pensamos y decimos los 7 templos, ¿no? De las 7 catedrales de Asia, ¿no? Deben ser, no, hermanos, eran casitas, eran chozas. Y ahí nos reuníamos como cristianos. Y la referencia la tenemos ahí, si gustan, y es unánimo, puedo mandar este PDF al grupo. Hechos 11:22, Hechos 13:1, Primera de Corintios 1:1-2, Gálatas 1:1-2, y las 7 iglesias del Asia Menor que las encontramos en Apocalipsis, ¿sí? Eran casas, eran hogares. Yo me imagino que más de una vez cuando tocaba recibir en la casa, yo creo que esos anfitriones más de una vez se hincaban y le decían, Señor, apenas tenemos nosotros para comer, pero no queremos fallarte. Y estoy seguro que había un milagro ahí, y llegaba comida, y llegaba provisión, y había una congregación y una celebración digna del Señor, porque el Señor es así, no hace faltar nada. Si queremos concentrarnos en 2 versículos concretos, por ejemplo, tenemos la de Filemón 1:1-2, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, hermano. Esa carta llegaba a una casa, a veces perseguidos, a veces en mucha prudencia para no ser criticados, porque habían también calumnias contra los primeros cristianos. Esto tú lo puedes ver en el libro de Historia del Cristianismo de Contreras. Cuando se reunían cristianos decían, están bebiendo la sangre de un ser humano, porque hablan de ese Cristo. Y creían que en cada reunión bebían sangre humana, pero también era parte de este como chantaje y como construcción destructiva del cristianismo en sus inicios. Romanos 16, 3-5, que dice, saludad a Priscila y Aquila. Uy, me hacen conocidos esos señores. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Hermanos, nos reuníamos en casas. Pero aquí hay algo bien interesante, ¿no? Primera de Corintios 6:19 también respalda esta cosa, ¿no? Este asunto de que los cristianos nos congregábamos en hogares. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Sí? Muy bien. Entonces recordemos, nos hemos empezado a reunir formalmente fuera de casas 50 años después de la ascensión del Señor Jesucristo, y recién en el año 312 se nos ha ocurrido la idea humana de irnos a templos. Pero aquí hay un comentario muy interesante de un portal, pero el autor era anónimo. Miren qué dice, se podría interpretar que antes de la existencia de iglesias, las personas solían pasar más tiempo en las calles, participando en actividades sociales y comunales. Con la llegada de las iglesias, las personas podrían haberse dedicado más a la vida religiosa y por lo tanto reducir su tiempo en las calles. Nosotros hemos sido los primeros agentes de cambio social y en las calles nos dedicábamos a evangelizar o por lo menos a mostrar un testimonio, un estilo de vida diferente al de esa época.
Si bien hoy estamos cómodos y Dios dispone que esto esté ocurriendo, el sacrificio ha sido grande. A veces no queremos salir a evangelizar. Y no hablo de nuestra iglesia, más bien tenemos una sólida costumbre de evangelizar. Pero hay iglesias que es lindo estar en esta pecera. Es lindo. Tu carácter no se pule tanto como allá en el mundo. Entonces, una desventaja de los templos, hermanos, es que ya no hemos estado en las calles mostrando nuestro cristianismo. ¿Sabes qué? La iglesia, hermano, Cristo diseñó las iglesias locales en su plan de redención. Él quería que te veas cara a cara con el hermano que no has podido coordinar, o con el hermano que tienes un prejuicio y no le tratas bien, o con el hermano con el que no hay química, o sabes mentiras de él o de ella y lo tratas así. Dios ha dispuesto eso y su Hijo Jesucristo ha querido que su carácter se pula con el carácter de tu hermano. Por ejemplo, en el plan del Señor de santificación y de transformación, cada iglesia, hermano, tenía un problema y un desafío que enfrentar. Por ejemplo, la iglesia en Éfeso, el Señor los destacaba por su trabajo y paciencia. Pero ¿cuál era el problema? Que había dejado su primer amor. Tal vez eso sí podríamos revisar, Apocalipsis 2, 2, 4. Vamos a revisar algunas por temas de tiempo, pero el que guste le puedo pasar las referencias bíblicas. Apocalipsis 2, 2, 4 dice, yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso solo puede ocurrir en una iglesia que lee su Biblia. Ahora sí, siguiente. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. A ver, veremos. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. La iglesia en Éfeso enfrentaba eso. La iglesia en Esmirna también está en Apocalipsis. El Señor anunciaba que iba a pasar tribulación y pobreza. ¿Y a qué exhortaba el Señor? A que no tengan miedo, amada iglesia local. Va a haber padecimientos. Tienen que perseverar en la fidelidad hasta la muerte. En la iglesia de Pérgamo ya se anunciaban mártires, muertes en nombre del Señor Jesucristo y tenían problemas doctrinales. Estaban habiendo dificultades por entender la palabra del Señor. Tenemos otros ejemplos de cómo Cristo diseñó las iglesias locales para que crezcamos en comunidad y crezcamos y maduremos espiritualmente. La iglesia en Tiatira había problemas de inmoralidad y además falsa profecía. Y además anunciaba que pronto iba a haber una intervención divina. La iglesia de Sardis y la Odisea pues se enfrentaban 11:13, problemas de inmoralidad. Revisemos. ¿Qué dice Primera de Corintios 1, 11 al 13? Miren qué dice. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de... ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizados en nombre de Pablo? Hasta ahí nomás, gracias. Hermanos, Corinto enfrentaba un problema de división, demasiados a competencia, no por Cristo, ¿no? Por protagonismo, porque aquí yo quiero figurar. También había problemas de inmoralidad sexual, si recuerdan. Entonces, en ese sentido, como iglesia, ¿cuáles son nuestros dones y fortalezas como
iglesia? ¿De qué podemos sentirnos orgullosos, pero en el buen sentido de la palabra, no digo altivos? Pero también quiero preguntarte, hermano, ¿cuáles son nuestras debilidades y limitaciones como iglesia? Y si tu carne dice, pues ahora sí, yo les voy a decir lo que nos hace falta, o alimentas el problema, ¿haces que se debilite más la iglesia? ¿O participas arduamente en que nuestras debilidades, como todas estas iglesias cristianas, están siendo superadas? Hermanos, vamos. No crean que en la eternidad le vamos a dar un empujón al hermano Fernando. Ya, usted de cuentas. Ay, que le digan lo que sea. No, a toditos, en todos nuestros roles, hermanos. A todos nuestros roles dentro de la iglesia, de todo lo que hemos hecho. ¿Estás aportando a que la iglesia se edifique o se derrumbe? En ese sentido, amado hermano, hoy podemos decir que cada iglesia local desarrolla en su propio idioma 3.526 idiomas y dialectos, imagínense. 3.526, o sea, ya casi no hay excusa para decir que no se puede leer la palabra de Dios. Y si no hay misioneros que aprenden el dialecto y evangelizan. Y hay algunos textos en dialectos muy escondidos de algunos evangelios. También el Señor ha permitido en su diseño que tengamos nuestra propia cultura, una manera de alabar, diferentes ritmos musicales, diferentes horarios posiblemente, diferentes festividades cristianas, también se las festeja diferente, hermano. Por ejemplo, en Chacapata estamos colocando folclore, ¿verdad? Y ¿saben qué, hermanos? Hay como hay como un contentamiento, ¿no? En los hermanos de Chacapata cuando pasamos folclore. Combinamos, obviamente, pero depende de cada cultura, ¿no? Y también tenemos que tomar en cuenta que una verdadera iglesia cristiana, si bien se deja influenciar por su cultura, no cae en prácticas culturales pecaminosas. ¿No? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué se hace aquí en Cochabamba cada viernes, primer viernes de mes? La COA. Entonces, imagínate que por una práctica cultural, digamos, bueno, hermanitos, por respeto a los que creen esto, el viernes ya saben, el que quiera hacer su COA aquí en el patio de la iglesia, con todo respeto, por si acaso, ¿no ve? Nada se pierde, nada se pierde. No, pues hermano, hay festividades que no vamos a poder celebrar, como carnaval, que hablaba en la reunión de jóvenes, año 2023, un carnaval así como el de Brasil, pero en Venezuela, y entra una carroza de cristianos cantando y bailando en pleno carnaval. Muy creativo, al cuerpo de Cristo. Alguien está con ganas de escuchar espiritualmente en un día de carnaval. Entonces, pero el Señor permite una cultura para que nos entendamos y un idioma para que nos comprendamos. Una frase en los textos que nos ha instruido el hermano Fernando, dice: a pesar de existir tantas razones para ser diferentes, dice la palabra, la iglesia de Jesucristo es una sola, debido a que es el cuerpo de Cristo y Él, ¿quién es el propietario? Es Cristo. Es Cristo el propietario, hermanos, no un pastor, no el inversor, el que da más plata a la iglesia, no, hermanos. Cristo es el propietario de la iglesia y nosotros somos siervos, y me gusta recordar, inútiles, para esforzarnos más todavía. Él es el dueño. Pues vamos a entrar a las responsabilidades de la iglesia. Quisiera preguntarte algo, ¿te comprarías un paraguas que no cubre ni el sol ni la lluvia? ¿No? ¿Pagarías por un sauna helado, congelado?
así en tu malla, así en un cuarto frío. Pucha, qué interesante este sauna. Debe ser nuevo estilo. ¿Te comprarías un coche sin ruedas ni motor? Pero como coche, ¿no? Te vendo mi coche así, pero no tiene motor ni ruedas. ¿Comerías algo que te deje con más hambre? En Estados Unidos, no sé quién está en Estados Unidos, pasa algo raro, comes y te da más hambre. Creo que hay un componente químico ahí bien colocadito para que te dé más hambre. ¿Tomarías un remedio que te enferme más? Te va a enfermar más, ¿lo compras? Entonces, ¿sabes? Hay personas que quieren ir a una iglesia donde no se habla de Dios. ¿No ves? Como voy a ir a jugar fútbol, pero en cancha de racket. Pero yo quiero jugar fútbol. No, pues anda a una cancha de racket. ¿De quién vamos a hablar? De Dios. Me gusta empezar un poco al revés. Espero pueda servir. En una falsa iglesia. ¿Sabes qué vas a encontrar en una falsa iglesia? Primero, en una falsa iglesia, hermano, frecuentemente el sacrificio de la cruz mediante Jesucristo. No hablan de Cristo, hablan de tu autosuperación, de tu carácter, de que tú lo puedes, que pactes, que Dios es tu socio, por eso le das un porcentaje. Cristo, sí, sí, claro, se ha muerto, pues no, por nosotros. Una falsa iglesia se olvida. No te olvides, eres cristiano porque no tienes que olvidarte el sacrificio de Cristo. Eso es lo que te ha habilitado a la salvación. Pero una falsa iglesia, lo último que te habla de la muerte de Cristo, porque hasta eso medio ofensivo. Ofrece a Dios como ayuda a tu proceso de autosuperación. Hay iglesias que se vuelven auditorios de autoayuda, de terapia grupal. Anda pues a terapia, ¿no? Si estás en una iglesia, ¿es para hablar de quién? ¿De tu personalidad? No, es de Dios. Pero hoy en día, como muy bien, muchas frases voy a citar de la Cena del Señor, hoy en día hay tantas estrategias desesperadas humanas por tener gente en la iglesia que ya se olvidan que se trata de redimir tu alma y no la puedes redimir tú. Por eso, una falsa iglesia te va a ofrecer siempre ayuda, autosuperación, un modelo, crecimiento, 5 pasos para santificar tu matrimonio, este tallercito de $200. ¿Y Cristo? En el perchero ahí atrás de la puerta. Una falsa iglesia también te va a ofrecer una pluralidad. Pluralidad no es mala palabra, hermanos, pero cuando te quieren ofrecer una pluralidad secular, ahí tienes que tener cuidado. ¿Qué significa eso? Que una iglesia te pueda hacer creer que hay una democracia participativa, que todos tienen la razón, nadie ni el pastor puede imponerte nada, la Biblia puede ser debatida, hay que un poquito seleccionar lo que no me indigeste mucho, la palabra de Dios tampoco puede imponerme nada, hay una renuencia a la autoridad, al orden y también una idea de que lo quiero hacer yo a mi manera y me tienen que respetar. Entonces no estés en una iglesia. Tienes todo el planeta Tierra para ser autosuficiente. ¿Y aquí quieres hacer eso? ¿Qué tal si más bien entrenas lo contrario? La obediencia, la sumisión, el ser enseñable. Una iglesia falsa no quiere que te vayas, entonces por eso ajusta su discurso bíblico. Escucha, no, aquí hay, lo voy a poner así. Una falsa iglesia no quiere que te vayas. Entonces ajusta su discurso para que no te vayas. Una verdadera iglesia no le importa ofender. Si la ofensa viene de parte de la Biblia y ofende tu pecado. ¿Qué más encuentras en una falsa iglesia? No habla de condenación, no habla del infierno y tampoco habla de la ira de Dios. No hablan del Dios iracundo. ¿O conocen alguna congregación que se llame Congregación Ira de Dios?
No ve, no, porque no nos gusta. Pero una falsa iglesia, todo eso te lo va a maquillar, quiere que sea un club de autosuperación. Ah, sí, y con una manito de pintura cristiana. Entonces ya soy lo máximo, ¿no? Soy cristiano, soy autosuficiente y me hacen terapia en nombre de Dios. No, hemos venido a aprender de Dios. ¿Sabes? Una falsa iglesia no cuestiona tu amistad con el mundo ni tu testimonio en el mundo. Te va a decir eso es muy religioso. Dios te ama, te ama, te ama, te ama. Hipergracia se llama eso. No estoy diciéndolo aquí, pero si tu pastor te está observando algo en tu vida cotidiana, o si te pregunta, ¿te he visto el otro día en tal lugar? O un hermano te dice, hermano, ¿qué ha pasado el otro día? ¿Te he visto expresarte así? Es porque estás en una iglesia que te ama, y hermanos que te amamos, y hermanos que me aman. Una falsa iglesia no. Mejor ni te decimos lo que haces allá afuera. Lo importante es que vengas aquí a diezmar, digamos, y a fingir que eres cristiano acá adentro. ¿Sabes qué? Una falsa iglesia, y esto es bien peligroso, hermanos, y a veces se nos va de la vista, te invita a tener obras que sostengan tu salvación una semana más. Te pone cargas innecesarias. Como habrán visto el anterior fin de semana, no estuve en la celebración del Día de las Mamás porque fui a visitar a mi mamá. Y eso lo anuncié debidamente al hermano Fernando y al equipo de responsables del ministerio. Pero ¿cuál fue la respuesta? Está bien, lo estás avisando con tiempo. Ve, ayúdanos hasta el día que puedas, ayudarnos en lo que puedas. Pero hay iglesias, hermanos, y esto es real, que te hacen escoger entre tu trabajo y la iglesia, por ejemplo. O sea, en una falsa iglesia me hubieran dicho, a ver, hermanito Byron, ¿qué dice aquí? No es digno de mí el que prefiera a su mamá, a su papá, a su familia. Entonces, hermanito, yo no te estoy diciendo nada. La Biblia ya te ha hablado, papito. Ve si te vas a tu almuerzo con tu mamá o sirves a Cristo. Cargas innecesarias. Ideas que sostengan tu salvación. O el famoso, no, tienes que ir al encuentro. Y en el encuentro tienes que llorar, convulsionar. Y no saben cuántos pacientes jóvenes yo he atendido cristianos que me dicen, he ido al encuentro y yo creo que estoy condenado porque no he sentido nada. Claro, y sienten una culpa, pero al borde de decir, desocuparé este asiento porque va a haber alguien mejor. Yo no lo he aprovechado. El encuentro es con Cristo, no en un taller. Falsa iglesia, cargas innecesarias. Y otro punto muy importante. Una iglesia falsa siempre va a olvidar que todo lo que eres y todo lo que haces es por gracia, por favor inmerecido, no por obras. Y para que perseveres en la gracia, esa iglesia te va a decir, es que conoce mejor a Dios, ten comunión con Dios, y yo te puedo guiar bíblicamente, pero es por gracia, yo solo puedo consolarte y apoyarte. Todo se encuentra en una falsa iglesia, hermano, hermana. Pero las responsabilidades de una iglesia bíblica es primero proclamar la palabra de Dios. Te van a pedir que proclames la palabra de Dios. Por ejemplo, vámonos a Marcos 16, 15, 16, por favor. Dice la palabra así, miren. Y les dijo, ¿quién? ¿El pastor de la iglesia? ¿Quién dijo id? Cristo, Jesús. Id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Siguiente. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una iglesia bíblica tiene una tradición de evangelizar y te va a pedir que evangelices, no que te quedes
en tu pecera cristiana. Entonces, una verdadera iglesia va a promover que prediques el evangelio a toda criatura. Y que el deseo del Señor, y debe ser tu deseo, todos sean salvos y que ninguno perezca. Eso lo encuentras en 1 de Timoteo 2, 1 al 4. Hermano, hay denominaciones cristianas, no, tal vez no voy a decir cuál denominación, porque sería atacar, pero hay denominaciones radicales que dicen, a mí no me importa evangelizar. Y hay un grupo que son salvos, yo soy salvo, y hay un grupo que son leños para el infierno. Yo no tengo por qué evangelizar a esos. Ya el Señor ha visto quiénes son salvos y quiénes no. Eso es falso. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento y nos debería doler que alguno vaya al infierno. Y no jactarnos de nuestro boletito VIP. Sí, ahogate, yo ya estoy VIP. Yo estoy con Cristo, no. Si eres cristiano y tu iglesia es cristiana, siempre te va a recordar que en tu corazón debe haber un condolerte con el que no has evangelizado o al que no has confrontado con humildad en la palabra. Además, los que han escuchado los devocionales de los 112 mandamientos del Señor Jesucristo, dice ir, id. Es un imperativo, hermanos, que encierra una gran responsabilidad delante de Dios y con el mundo. Es nuestro mandamiento, no es una sugerencia. Nos manda a hacer luz y sal y predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y sabes, la orden está dada a la iglesia. ¿Sabes? Tú estás llamado a eso, yo estoy llamado a eso, el pastor está llamado a eso, ancianos están llamados a eso. Hasta los más chiquititos en su kinder están llamados a eso. Si ya tienen más clara la doctrina bíblica de ser diferentes al mundo. Entonces, ¿saben qué es lo más interesante? Aquí dice un comentario, los ángeles no forman parte de este mandamiento y no lo harán en este tiempo de la gracia. El ángel que se reveló al centurión Cornelio de Cesarea podría haberle mostrado el plan de salvación, sin embargo, no lo hizo. Lo hizo a través de ¿quién? De Pedro. O sea, esta importante misión no se la ha dado ni siquiera a los ángeles, nos ha dado a nosotros. ¿La estamos ejecutando? Yo me aplazo seguido, les debo decir. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Proclamar la palabra de Dios es deber de una iglesia bíblica. Hacer discípulos. Podemos revisar Mateo 28, 19, 20, por favor, Alancito. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ya lo habíamos hablado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Volvemos. Hermanos, hacer discípulos es cultivar una relación humana con un tal vez no cristiano, pero no es ir a fusilarlo con versículos y con condenación. Y que le digas, bueno, ya te he dicho, tú decides, nos vemos. No, hacer discípulos es construir una amistad, un proceso con alguien para que de a poco conozca tu testimonio cristiano y un día te pregunte, ¿y cómo lo logras sin tanto sufrimiento? O sea, yo veo que lo logras. Ahorita estamos preocupados, pero tú no. Ya cuando hay esa relación, recién tú le dices, sí, sabes, esto ha pasado en mi vida. Pero solo puedes hacer discípulos, puedes introducir al Señor Jesucristo si has tenido una relación humana con alguien. Es un mandamiento. No se debe predicar el Evangelio sin hacer discípulos, ¿no? Es lo que les decía. Si no, sería acribillar con versículos a alguien y que ese alguien se aleje, gracias a ti se aleje del Evangelio. Ni tampoco se puede hacer discípulo sin predicar la palabra de Dios, si no te vuelves un gurú
Nunca hablas de la palabra de Dios, le hablas de tu parecer. Entonces te vuelves un gran tipo. No, pues estamos presentando ¿a quién? A Cristo. Toda iglesia debe poner como prioridad esta ordenanza de evangelización y discipulado. Hermanos, muchas iglesias no evangelizan. Van una vez al año, 2 veces al año. La iglesia está promoviendo en ti que una vez al mes evangelices. Y no es por chinchosa la iglesia, es porque es mandato de Dios. Es bien fácil, yo tengo amigos pastores, es bien fácil vivir dentro de una burbuja cristiana, de una pecera cristiana. Y ese es un desafío para los pastores, salir de su burbuja. Nosotros sí estamos saliendo seguido a evangelizar, a enfrentar el rechazo del mundo y la aceptación de Cristo. Hacer discípulos, otra función. Adorar a Dios, algo tan importante. ¿Sabes, hermano? Recuerda algo. El hombre ha sido creado para la gloria de Dios. Hemos sido creados para glorificarle con sus palabras, con nuestras palabras, perdón, con nuestro canto. Esas notas, 7 notas, son para Dios. Si revisamos, por ejemplo, Lucas 24, 50, 53, Lucas dice, y lo sacó fuera hasta Betania el Señor Jesucristo resucitado, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle pactado por un pacto de prosperidad, no. Después de haber, no sé, impuesto una espada de unción, no. Después de haberle adorado al Señor, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Hermanos, la iglesia, gracias Alancito, la iglesia de Cristo se inició adorando, en adoración. Y es una debilidad en todas las iglesias, nuestra debilidad es la adoración. Me gustó el ejemplo que realmente no recuerdo si fue Joel o el hermano Fernando que dice, si puedes bailar morenada con todo gusto, así no te da vergüenza hacer tus pasitos de morenada, con esa misma apertura puedes cantarle a Dios, ¿no? O sea, de que vergüenza no hay, no hay. Pero entonces ya pues sin vergüenza a Dios. La adoración empieza así. La adoración es más allá de alabarle, obviamente. Y además, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice la palabra de Dios. No le estamos cantando al pastor, yo no estoy tocando para que me escuche mi colega músico, no estoy predicando para que me escuche no sé, un hermano que es lingüista o el otro hermano que es teólogo. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para predicar para Dios y otros hermanos para cantarle, para servirle, para ordenar el templo, para hacer todo este tipo de servicios. Es para la gloria de Dios. Y los hijos de Satanás van a criticar eso dentro de la iglesia. No les hagas caso, son hijos de Satanás. Tú sírvele al Señor. Otra responsabilidad de la iglesia, adorar a Dios. La principal causa para desviarse es no glorificar a Dios ni depender de Él. Es nuevamente, olvidamos por qué venimos a la iglesia cristiana. Por Cristo. ¿Por qué? Por gracia. ¿Porque nos podemos salvar a nosotros mismos? No, la redención viene de Cristo. Cuando te olvidas de eso, nos desviamos. Eso puedes encontrar en Romanos 1:21. Después dice, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Tal vez podríamos revisar primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y su iglesia dice, amén. Para eso estamos, hermanos. Para eso estamos en la iglesia. Otra apunte sobre adorar a Dios, que toda la gloria sea para Dios y a su Hijo Jesucristo. Creo que eso está más que claro. Pero también algo ha diseñado Cristo para su iglesia local. ¿Saben para qué? Para tener comunión. Proverbios 27:17, que tu carácter se pula con el carácter de otro hombre, que el filo se afile con ese filo, que tu ego se pula con el ego del otro hermano, que tu santidad se fortifique en el ego de otro hermano, que tu ego se avergüence por la humildad de tu hermano. Estamos llamados a tener comunión y es imposible en una iglesia que podamos decir, sí, con este sí, pero con estos no. O con este no, este ya muerto para mí. ¿Sí? ¿Sabes qué requisito es indispensable como hijo de Dios? Vamos a revisar esos dos, por favor. Primera de Juan 1, 6, 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, el Señor, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si criticas, si murmuras, si no aportas, si solamente estás para hacer sentir inseguro al que estás sirviendo, estás en tinieblas. ¿Sí? Pero si andamos en la luz como está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora sí nos vamos a la siguiente, querido Alancito. Primera de Juan 4, 20, 21. Sí. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, hermanos, un requisito para estar en la iglesia cristiana evangélica, una de sana doctrina, te vamos a empujar en amor a que estés en comunión con todos tus hermanos. Y tú revisa tu conducta. ¿Estoy en comunión con todos mis hermanos? Porque además hay algo importante. Tenemos que tener además una amplia comunión con el pastor o anciano y además entre hermanos de la congregación. Amplia comunión, hermanos. No estamos diciendo relación diplomática. ¿Cómo está? No. Amplia comunión. ¿Y saben qué, hermanos? El Señor limpia a los que no quieren tener amplia comunión. Los saca, los limpia. Porque es mandamiento de Dios, no de personas. ¿Sabes? Además de tener comunión entre hermanos, debemos tener un pacto de honor, aprecio, compromiso y amor entre hermanos y hacia los ministerios y hacia la visión de la iglesia. Ese pacto de honor no es un pacto que se ha generado en una camarilla, en un compadrerío. Esto vamos a pedir, esto vamos a imponer, sí, vamos a imponer, esto nunca más, no. Este pacto de honor es de respetar la palabra de Dios. Y Comunidad Cristiana Belén tiene una personalidad bíblica y debemos tener ese pacto de honor. Por eso estás conociendo las convicciones de Comunidad Cristiana Belén, para que tú digas, a ver, ¿tengo comunión con ese pacto o no tengo comunión con ese pacto? También, como parte de la comunión, cada miembro debe ser hallado fiel al servicio de la iglesia, sujetándose a la misión de la misma. La palabra sujeción es mala palabra. A mucha gente no le gusta. Sujeción, obediencia, sometimiento, no les gusta. Y menos si no es de tu familia, ¿no? Ahí no me va a imponer nada. Pero entonces, ¿qué haces en una iglesia cristiana?
porque tenemos que aprender a ser sumisos unos a otros, primero en el matrimonio, pero también aprender a ser sumisos al orden y a la autoridad dentro de la iglesia que Dios le ha dado. ¿Sí? Si te cuesta la autoridad, trabaja en ello, porque vas a traer desorden a la iglesia. Y bueno, Colosenses 3, 12, 13 nos muestra claramente por qué tenemos que llamarnos hermanos. No es superficial. Debes sentir que es tu hermano, como si fuera tu hermano de carne, porque somos hermanos en la sangre de Cristo. ¿Y sabes qué? Podíamos revisar ese que está interesante también, Hechos 4, 32. ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva? Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esa es comunión, hermanos. No es esto es mío. No, este es mi ministerio. No, esta es mi función, no te metas. Es comunión. ¿Tienes comunión? ¿Aportas a la comunión congregacional? Fuerte. Otra iglesia bíblica, una iglesia bíblica te va a llamar a que sirvas a los demás. Algunos han sido destinados a tener el don de servicio, diligentes, Romanos 12, 6 y 7. Algunos de repartir con libertad, Romanos 12, 8. ¿Qué es repartir con libertad? Alguien generoso. Imagínate a alguien que reparte con tacañería. Ay, no, nos quedaremos estos refrescos nomás aquí, por si acaso, que se calienten en la iglesia. No, ¿para qué? No. No, hay un don de alguien que quiere repartir con libertad. También hay otros dones de hacer misericordia. Hay hermanos que se conduelen más rápidamente de tu dolor. Ese es un don. No todos, pero ese se puede volver un consejero bíblico. Ese puede ser el cual tú puedas derramar tu corazón. Hay otros que están llamados al servicio, a ser siervos. En otras iglesias se llaman diáconos, pero a los que sirven es como en 1 Corintios 12, 28. ¿Sí? Y sabes, la actitud principal de un cristiano y que una iglesia debe promover en ti es lo que está en Lucas 10, 30, 35. No lo vamos a poner un poquito largo, pero ¿cómo termina esta enseñanza? Es la enseñanza del buen samaritano. Mira lo que le dice, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regreses. Esa actitud de cuidado entrañable debe haber por tu hermano y por tu hermana. Cuidado entrañable, cuídemele. Por favor, que no le falte nada. ¿Eso lo tienes tú naturalmente? ¿Eso lo tengo yo naturalmente? No, hermanos, no, por eso estamos aquí, para recibir los dones del Señor. Naturalmente somos egoístas, naturalmente queremos sacar conveniencia personal y tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame misericordia, dame bondad, que tu espíritu me capacite. ¿Ya ves por qué en una falsa iglesia quieren hacer un programa de autosuperación? En una verdadera iglesia dependemos de Dios y del Espíritu Santo. Y de cuánto perseveramos para cambiar lo malo en nosotros. También estamos llamados a enseñar, como el gran privilegio que hemos tenido de enseñar a la iglesia a algunos hermanos que estamos en servicio. Revisemos Mateo 28, 18, 19, si puede ser posible. Alancito. Y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora sí, vamos a cortar, si no, no vamos a entender. ¿Por qué? Porque el Señor al recibir toda esa autoridad se la ha transmitido a los apóstoles.
Bueno, a los apóstoles los vamos a volver papas, no, los vamos a volver santos siervos que han mantenido la iglesia intacta en su palabra. Hechos 2:42, por ejemplo, dice la palabra de Dios, que todo el tiempo estaban meditando en la instrucción y en la doctrina de los apóstoles. Eso hace una iglesia bíblica. Otra iglesia bíblica dice, Pablo instruye a Timoteo a que enseñe la palabra de Dios. Esa podemos revisar, por favor, primera de Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Sí? Entonces, tal vez tú puedes decir, entonces, esta es labor solamente de nuestro episcopos, de nuestro obispo. Suerte, pastor. No, tienes que tú enseñar la palabra, corregir, ser maestro de los más jóvenes, ser aprendiz de los más maduros en la fe. Fortaleces toda la iglesia, la local. Y dentro del marco de enseñar, Dios ha constituido pastores y maestros. Efesios 4:11, esa tal vez podemos revisar para que el tiempo nos dé. Bien. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? Eso va a depender del don que Dios te ha dado, una predisposición. Hay gente que le gusta enseñar más. Hay personas que tienen don de liderazgo, podrían pastorear. Pero acuérdate que un requisito del pastor es no ser peleonero, otro requisito es no ser paciente, ser hospitalario. O sea, hay más requisitos para el pastorado. ¿Sí? Pero hay otros dones, hay evangelistas. No quiero exaltar personas, pero yo veo siempre a un hermano que evangeliza muy valientemente los domingos. Me da vergüenza todavía, le digo, quiero estar a tu lado un ratito, quiero escucharte, a ver cómo lo toma. Pero ahí hay un don, ¿sí? Hechos 5:42 es lo que les decía. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso tenemos que hacer todo el tiempo, hermanos, si nos llamamos cristianos. No hay modelos, no hay métodos, no hay estrategias, nada. Todo está acá. Todo está acá. Suficiencia de la Biblia es saber que la Biblia te instruye en todo. Todo. ¿Sí? Y para finalizar, creo que estamos a buen tiempo. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Las ordenanzas de la iglesia son el bautismo y la cena del Señor. Es decir, también hay cosas que la iglesia te va a pedir, pero no como obra, no para mantener tu salvación. Te la va a pedir como una muestra pública. ¿Cuál es la muestra pública de que eres cristiano? ¿Quién sabe? El bautismo. El que tú digas públicamente, he cambiado mi vida, he entendido el mensaje de Jesucristo y estoy bautizándome bajo agua porque reconozco que el Espíritu Santo ha hecho algo en mí que yo no he podido hacer. A veces hay hermanos que todavía no se bautizan y dicen, no, ese es un legalismo, es un asuntillo por ahí. Bueno, entonces andate a la plaza 24 de septiembre y di, soy cristiano y este es mi testimonio. Porque eso es similar a bautizarse. No sé qué es más fácil, ya lo dejo a tu criterio. Pero el bautismo es una señal pública de que reconoces a Cristo como tu Señor. No tiene nada que ver con lo espiritual, que te salvas o que hay una cosa ahí rara, no. Muestra pública. Y la cena del Señor es el mandamiento. Hagan esto en memoria de mí. Recuerden siempre lo que he hecho por ustedes, dice Cristo. Y por eso hoy están hermanados y pronto vamos a cenar en la morada de los cielos. Es más, Hechos 22:16, recuerden ese
ese apurado mensaje. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Con ese interés deberíamos bautizarnos, de saber que ya somos parte de la familia de la fe. Entonces, amados hermanos, una iglesia bíblica siempre te va a enseñar conciencia de pecado, arrepentimiento, que no es lo mismo que estar culposo, no es lo mismo. Arrepentimiento es no volver a hacerlo, saber que has ofendido a Dios. Va a promover que te santifiques y va a acompañar tu restauración enseñando sana doctrina. ¿Sí? Vamos a cerrar esta enseñanza orando y después quiero dar un par de palabras. Vamos a orar, por favor. Amado Padre, Dios eterno, te damos gracias porque nos muestras, Señor, cuál es tu corazón respecto a la iglesia. Te queremos pedir que el Espíritu Santo obre en nosotros para poder enseñar, para poder tener comunión, para poder evangelizar, para poder proclamar tu palabra, Señor, tal como tú quieres. Conserva a nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Belén, como una iglesia fiel y de sana doctrina. Haz que podamos practicar el amor en Cristo de manera genuina, tanto dentro como fuera de las paredes de Belén, Señor. Bendice también a quien preside la iglesia, a quienes sirven, constantemente también, hermano, Padre, y también a los hermanos que siempre se prestan a ayudar de manera diligente. Te pido, Señor, que guíes a los más jóvenes a que te sirvan y a que mantengan la integridad de una iglesia bíblica. Te pedimos esto en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.